Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Hechos Desconocidos. La violencia de la guerra entre Ucrania y Rusia está escalando. Los enfrentamientos en la región de Donetsk durante las últimas semanas han llegado a su clímax. El ejército ruso está tratando de capturar la ciudad de Soledar, ya que quieren tomar el control de la carretera de Bakhmut, lo que han estado intentando sin éxito durante varios meses. Según el ministro de Defensa ucraniano Oleksiy Reznikov, las fuerzas rusas están tratando de apoderarse de esta ciudad para tomar el control de la carretera entre Soledar y Bakhmut, donde pueden trasladar sus equipos y unidades a Bakhmut. Reznikov señaló que el ejército ruso se detuvo cerca de Bakhmut y llevó algunas de sus tropas desde allí a Soledar. Reznikov también recordó que los rusos habían estado tratando de capturar Bakhmut durante más de 4 meses, pero no tuvieron éxito, por lo que afirmó que buscaban lanzar una poderosa ofensiva con la ayuda de mercenarios del grupo Wagner, unidades de ataque aéreo y otras unidades. El ministro también destacó que los defensores ucranianos siguen manteniendo sus posiciones. Reznikov dice que la situación es muy difícil, pero está bajo control. Cuando se le preguntó acerca de las bajas, Reznikov dijo que las pérdidas de las fuerzas de defensa de Ucrania fueron mucho menores que las del enemigo, y enfatizó que alrededor de 500 soldados rusos murieron o resultaron heridos todos los días. El Estado Mayor de Ucrania dijo que el ejército ruso atacó 11 asentamientos en la dirección de Bakhmut y que las batallas por Soledar continúan. Los aviones ucranianos llevaron a cabo 9 ataques en las áreas ocupadas y las unidades de cohetes y artillería ucranianas atacaron un puesto de mando ruso, 6 áreas de reunión de personal, un sistema de misiles antiaéreos y 3 depósitos de municiones enemigos. Según el Estado Mayor de Ucrania, las tropas rusas llevaron a cabo 2 ataques con misiles contra la infraestructura civil en Konstantinivka, región de Donetsk, y 8 ataques aéreos contra las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Además, el ejército ruso llevó a cabo más de 40 ataques utilizando múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. La amenaza de ataques aéreos y con misiles rusos ha elevado el nivel de alerta en todo el territorio ucraniano a rojo. Según el Estado Mayor de Ucrania, los invasores sufrieron bajas. Se estableció que los médicos de combate de las Fuerzas Armadas rusas acudieron al Hospital Regional Central Novotroitske, ubicado en la parte temporalmente ocupada de la región de Kherson, para cubrir la escasez del personal médico. El hospital, que estaba equipado como hospital militar, tenía unos 160 ocupantes heridos. Por otro lado, los guardias fronterizos ucranianos destruyeron varios grupos de asalto del PMC de Wagner cerca de Bakhmut. La unidad Wagner perdió 9 personas y 16 más resultaron heridas. El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania dice que ayer grupos de asalto compuestos por miembros del PMC ruso Wagner intentaron apoderarse de los fuertes de las tropas fronterizas cerca de la ciudad. Los mercenarios del Estado ofensivo atacaron varias veces una de las líneas, pero los guardias fronterizos detuvieron a los invasores con armas pequeñas y fuego. Todos los ataques fueron repelidos. Los rusos perdieron a 9 personas y unas 16 más resultaron heridas. Además, el ejército ruso continuó bombardeando toda la línea del frente en la región de Donetsk, pero estos bombardeos no dieron resultado. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, más de 8.000 soldados rusos han muerto en la guerra en Ucrania en las últimas 2 semanas. Hasta el fin de semana, 8.170 soldados rusos murieron y el número total de bajas rusas llegó a los 114.930. El día pasado, el ministerio reportó 740 muertes. En promedio, alrededor de 628 soldados rusos murieron por día este mes. Las cifras totales llegaron el día en que Rusia se jactó de la victoria en uno de los conflictos más sangrientos de la guerra, en la batalla de Soledar, una ciudad minera de sal de solo 10.000 habitantes en Ucrania. La ciudad de Soledar, que es de gran importancia para la continuación de operaciones ofensivas exitosas en la dirección de Donetsk, ha sido liberada, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. Rusia dijo que el control de la ciudad permitiría a sus tropas bloquear las rutas de suministro de las fuerzas ucranianas en el suroeste de Artyomovsk, y se acreditó el ataque terrestre del grupo ruso y los ataques de fuego sostenidos contra el ejército ucraniano, lanzados por la aviación del ejército, las tropas de misiles y la artillería. El ejército ucraniano rápidamente negó la acusación y el presidente Volodymyr Zelensky dijo que aunque Rusia había concentrado sus fuerzas en Soledar, sus tropas estaban protegiendo la ciudad.
Como el canal de YouTube de US Eagle Claw, todos nuestros hallazgos se crean con el trabajo y análisis de nuestro equipo de expertos en guerra de campo y se basan en datos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Ucrania, y fuentes independientes de análisis y monitoreo de guerra. El valor estratégico de Soledar ha sido debatido por analistas militares debido al tamaño relativamente pequeño de la ciudad. Las operaciones de inteligencia rusa exageran la importancia de Soledar, dijo en un comunicado el grupo de expertos Institute for War Studies con sede en Washington. En su evaluación, ISW dijo que capturar la ciudad no permitiría que las fuerzas rusas ejerzan el control de Bakhmut sobre las líneas de comunicación terrestre críticas en Ucrania, o en el corto plazo haría que las fuerzas rusas estuvieran mejor posicionadas para rodear la ciudad. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice: incluso si tanto Bakhmut como Soledar caen en manos rusas, no ayudará. La guerra en sí no tendrá un efecto estratégico sobre ella. Unos 559 civiles, entre ellos más de una docena de niños, están atrapados en la ciudad y no pueden moverse mientras continúan los combates, dijo Pavlo Kirilenko, gobernador regional de Soledar y jefe del ejército ucraniano local. Kirilenko dice que mientras los rusos aceleran su ataque, los civiles intentan sobrevivir en medio de esta masacre. Según el ex comandante ruso Igor Girkin, la afirmación de Moscú de que sus fuerzas han capturado a Soledar significa que el presidente Vladimir Putin debe tomar una decisión difícil sobre cómo equilibrar los intereses en conflicto entre las partes en conflicto en su invasión de Ucrania. Girkin dijo que había un feroz conflicto entre fuerzas no oficiales como Wagner y el mando militar ruso tradicional. Esta es una situación que Girkin creía que era completamente inaceptable durante la guerra. Girkin dijo que el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, quien actualmente está a cargo de la operación en Ucrania, representaba un riesgo para Wagner porque él y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, querían subordinar o incluso dispersar a Wagner y entregar sus tropas y equipos al mando general. Girkin, un bloguero militar que critica el esfuerzo bélico de Rusia, dijo que esto eliminaría a cualquiera que Shoigu y Gerasimov consideren personalmente hostil y políticamente peligroso. Prigozhin es un aliado de Putin y se dice que tiene el apoyo del presidente, pero los comentarios de Girkin plantearon un gran dilema para el presidente ruso, según el Instituto de Estudios de Guerra. Girkin dijo que Putin debería mediar entre los intereses en conflicto de Prigozhin y el Ministerio de Defensa. Las opciones son que Wagner continúe con su papel en la guerra o se haga a un lado, acabando con la influencia política de Prigozhin. Girkin dijo que el segundo caso fortalecería la posición de Shoigu, pero no complacería al círculo íntimo de Putin. Dando una bofetada al alejamiento de Putin de los fracasos militares en Ucrania, Girkin dijo: la forma más normal de salir de la situación actual sería que Putin aceptara personalmente el papel de comandante en jefe. Girkin dice que, pero el presidente ha estado evitando obstinadamente la responsabilidad personal por las acciones de las tropas en la guerra durante casi 11 meses. Putin quiere asestar un fuerte golpe a Shoigu, eliminando a Prigozhin, pero no sabe cómo. El intento de Putin de equilibrar el apoyo del Ministerio de Defensa ruso, distanciarse de los fracasos militares y explotar las fuerzas militares paralelas de Prigozhin podría tener consecuencias en su fuerza, dijo el ISW. Las palabras de Girkin nos muestran que no hay democracia en Rusia. Putin ha defendido el poder de los oligarcas desde el día en que llegó al poder, y ahora confía más en el grupo Wagner que en su ejército y no quiere enfrentarse a Prigozhin. Pero teniendo en cuenta que las tropas de Wagner también han perdido mucho en estos últimos meses, el fin de Prigozhin parece inminente. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.